Pistis Sofía develado por el venerable maestro Samael Aún Weor. Capítulo 93. Jesús continuó diciendo a sus discípulos nuevamente: Aún más, oh mis discípulos y hermanos, sed sobrios con el Espíritu que mora en vosotros, que entiende y comprende todas las palabras que os diré, porque de ahora en adelante os hablaré sobre toda la gnosis del inefable. Ese misterio sabe por qué el oeste ha surgido y por qué el este se ha levantado. Y ese misterio sabe por qué el sur ha surgido y por qué el norte se ha levantado. Aún más, mis discípulos, escuchad con atención y mantened vuestra sobriedad, para que escuchéis la gnosis total del misterio del inefable. Ese misterio sabe por qué los demonios se han aparecido y por qué el género humano ha surgido. Y ese misterio sabe por qué el calor se ha suscitado y por qué el buen tiempo ha sobrevenido. Y ese misterio sabe por qué las estrellas han surgido y por qué las nubes han aparecido. Y ese misterio sabe por qué la tierra se profundizó y por qué el agua vino a ella. Y ese misterio sabe por qué la carestía ha surgido y por qué la nimiedad ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué las heladas blancas han surgido y por qué el saludable rocío ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué la tierra se secó y por qué el agua vino por encima de ella. Y ese misterio sabe por qué el polvo ha surgido y por qué la frescura deliciosa ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué el granizo ha surgido y por qué la agradable nieve ha aparecido. Y ese misterio conoce por qué el viento del oeste ha surgido y por qué el viento del este ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué el fuego de la altura ha surgido y por qué las aguas han aparecido. Y ese misterio sabe por qué el viento del este ha surgido. Y ese misterio sabe por qué el viento del sur ha surgido y por qué el viento del norte ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué las estrellas de los cielos y los discos de los veedores de luz han surgido y por qué el firmamento en todos sus velos ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué los arcontes de las esferas han surgido y por qué la esfera con todas sus regiones ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué los arcontes de los aeones han surgido y por qué los aeones con sus velos han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los arcontes tiranos de los aeones han surgido y por qué los arcontes que se han arrepentido han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los servidores han surgido y por qué los decanos han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los ángeles han surgido y por qué los arcángeles
han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los amos han surgido y por qué los dioses han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los celos en la altura han surgido y por qué la concordia se ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué el odio ha surgido y por qué el amor se ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué la discordia ha surgido y por qué la concordia se ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué la avaricia ha surgido y por qué la renunciación a todo ha surgido y el deseo de posesión se ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué la glotonería ha surgido y por qué la saciedad se ha suscitado. Y ese misterio sabe por qué los pares han surgido y por qué los impares han aparecido. Y ese misterio sabe por qué la irreligiosidad se ha originado y por qué el temor a Dios ha surgido. Y ese misterio sabe por qué los veedores de luz han surgido y por qué las centellas han surgido. Y ese misterio sabe por qué el 3 veces poderoso ha surgido y por qué los invisibles han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los ancestros han surgido y por qué los puritanos han aparecido. Y ese misterio sabe por qué el gran obstinado ha surgido y por qué su fidelidad ha sobrevenido. Y ese misterio sabe por qué el gran triple poder ha surgido y por qué el gran invisible ancestro ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué el 13º aeón ha surgido y por qué la región de los de en medio ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué los receptores de en medio han surgido y por qué las vírgenes de luz han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los ministros de en medio han surgido y por qué los ángeles de en medio han aparecido. Y ese misterio sabe por qué la tierra de luz ha surgido y por qué el gran receptor de la luz ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué los guardianes de la región de la derecha han surgido y por qué sus conductores han aparecido. Y ese misterio sabe por qué la puerta de la vida ha surgido y por qué Sabaoth, el digno, ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué la región de la derecha ha surgido y por qué la tierra de luz, que es el tesoro de la luz, ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué las emanaciones de la luz han surgido y por qué los 12 salvadores se han aparecido. Y ese misterio sabe por qué las 3 puertas del tesoro de la luz han surgido y por qué los 9 guardianes se han aparecido. Y ese misterio sabe por qué el Salvador gemelo ha surgido y por qué los 3 améns se han aparecido. Y ese misterio sabe por qué los 5 árboles han surgido y por qué los 7 améns se han aparecido.
y ese misterio. Sabe por qué la mezcla que no existía ha surgido y por qué se ha purificado. Fin del capítulo 93.